Bien, ¿y cómo lo hacemos todo esto? Porque estaríamos de acuerdo, pero ¿cómo eso se convierte en un modo de proceder habitual, tanto personal como también institucionalmente? El reto que tienen ustedes en la cantidad de centros que llevan, en la cantidad de situaciones cambiantes, cómo eso se convierte en un aire de familia ignaciana, ¿no? Cómo eso introduce como una especie de instinto en el que todos nos reconocemos y nos alimentamos y nos ayudamos los unos a los otros para que se produzca y se introduzca esta mirada sagrada, esta escucha sagrada en todo aquello que hacemos, no solo cuando oramos, sino que todo lo que hagamos se convierta en oración, oración en el sentido de esa mirada discerniente que percibe la presencia de Dios, la presencia de lo invisible en las situaciones incluso más aparentemente dejadas de la mano de Dios, pero están dejadas de la mano de Dios por según qué idea tengamos de Dios, porque no hay nada que pueda estar dejado de la mano de Dios, porque Dios late en el corazón de todas las cosas, y si esas cosas están ahí, es porque Dios también está ahí hablando y requiriéndonos allá. Podemos decir que el discernimiento, esta actitud de escucha, tiene como tres grandes momentos. El primero es detenerse. Importantísimo. Pausar nuestra aceleración. Vivimos en una sociedad increíblemente acelerada. El coronavirus nos ha detenido de pronto, pero con el riesgo de habernos paralizado. No es esa la detención del discernimiento. Esa detención no nos paraliza, al contrario, nos activa de otro modo, pero con una serenidad que no solemos tener. Cuando vamos a orar o vamos a discernir en común, lo primero que hacemos es tener conciencia de eso que en ese momento vamos a considerar como fundamental. Por lo tanto, es tener el coraje, porque hay que tener coraje para detenerse cuando tenemos tantas cosas urgentes por hacer, para decir no, ahora vamos a pararlo todo para escuchar qué es lo que realmente hemos hecho, vamos a hacer, y para ello necesitamos perspectiva y para eso tenemos que mirar. Recuerdo de un compañero, Marco Recolons, que quizás ustedes conozcan, fue asistente del padre general anterior y ahora está en Bolivia. Me explicó un día algo que me pareció extraordinario. Él era responsable de unas cooperativas agrícolas que habían ahí en uno de los poblados del altiplano, y había algo urgente que resolver y buscaba a don Genaro, una persona sabia de aquel pueblo, para pedirle consejo. Y entonces fue a su casa y su mujer o los ancianos que habían ahí en la entrada de la calle le dijeron: no, don Genaro se ha ido de buena mañana y todavía no ha regresado. De aquí a un rato regresará. No se preocupe, padrecito, de aquí a un rato. Bueno. Marcos regresa a su oficina, sigue nervioso porque hay que resolver algo y necesita ese consejo, vuelve a acercarse a la casa de don Genaro y le dice: no, padrecito, todavía no ha vuelto, don Genaro se está tomando su tiempo, todavía no ha regresado. Bueno, Marcos vuelve de nuevo a su oficina, por tercera vez pasa ya media mañana, vuelve a salir de su casa, vuelve a irlo a buscar, le vuelve y le dice: no, padrecito, todavía no ha llegado. Y entonces Marcos, enfadado, dice: bueno, ¿se puede saber dónde está don Genaro? Y entonces uno de los ancianos que estaba ahí en la calle señala un cerro que había ahí, que rodeaban las montañas de esa población, y dice: ¿ve usted esa mancha blanca, ese color, manchita blanca que hay ahí? Ese es don Genaro. ¿Don Genaro está ahí? ¿Y qué hace don Genaro ahí en el cerro? Y le responden, sorprendidos por la pregunta que había hecho el padrecito: ¿qué hace don Genaro? Don Genaro está llenándose de luz. Es decir, don Genaro sabía que había de detenerse, a lo mejor cada día o en momentos importantes, en el mismo conflicto que estaba agitando a Marcos Recolons en su oficina, estaba haciendo que esa sabiduría la fuera a la altura para mirar con perspectiva y, llenándose de luz, volver con esa palabra sabia que el jesuita necesitaba para resolver la situación, ¿no? Por lo tanto, tomar esa distancia no es eludir el mundo ni evadirse, sino que es la necesaria perspectiva
que necesitamos, porque el discernimiento que vamos a tomar no puede ser solo de un fragmento de la realidad que tenemos ante nosotros, porque todo lo que tenemos ante nosotros es solo una pequeña parte de algo mucho más extenso que solo en su contexto puede ser comprendido. Y para eso nos hemos de detener. Detener es tomar perspectiva y profundidad. Primer paso, detención. Segundo paso, escuchar, escuchar activamente. Escuchar, primero, aquello que hay que resolver. Sobre el discernimiento es siempre sobre una situación a la cual hay que dar la respuesta más adecuada. Por lo tanto, escuchar significa primero ver la realidad que tenemos ante nosotros, cuáles son los datos concretos sobre lo que hay que decidir. Pero eso solo es lo primero, eso es lo evidente, ahí es donde nos solemos quedar, ¿no? Escuchar significa mucho más que esto. En primer lugar, cualquier dato de la realidad produce en nosotros una emoción. Emoción viene de ex movere, o sea, algo que dentro de nosotros se mueve en una dirección o en otra, de atracción o de rechazo ante lo que se nos está planteando. La capacidad de discernimiento es, al mismo tiempo que estoy escuchando lo que está ante mí, que es lo que a lo que hay que responder, estoy escuchándome dentro de mí para ver qué emociones y emociones se están produciendo. Con lo cual, ya estoy participando de algún modo de eso, porque no hay nada que sea ajeno a nosotros. La realidad no está delante de nosotros y nosotros estamos fuera de realidad. Nosotros somos copartícipes de la realidad que estamos percibiendo. Y si no nos damos cuenta de cómo lo estamos percibiendo, resulta que nos faltan datos, porque aquello que luego racionalizaremos antes ha nacido de nuestras emociones y de nuestras reacciones más primarias. Por lo tanto, al mismo tiempo que estamos conociendo la realidad de afuera, hemos de estar atentos a la escucha de nuestra propia realidad, porque somos nosotros los que vamos a responder y no nos podemos apartar ni exiliar de aquello en lo que nos vamos a estar comprometidos. ¿Cómo vamos a tomar una decisión racional si dejamos fuera el resto de nuestra persona? Hay que darnos tiempo para escuchar lo que está sucediendo dentro de nosotros ante esa situación que nos pide nuestra respuesta. Y escuchar sin juzgar, es decir, siento miedo, siento atracción, siento asombro, siento repugnancia, siento rechazo, siento juicio o prejuicio. Poner los nombres sin juzgarlos, porque solo podemos abrazar lo que reconocemos. Si no lo reconocemos porque lo juzgamos antes de reconocerlo, lo que estamos haciendo es reprimiéndolo, negándolo, y entonces vamos acumulando zonas ciegas de nosotros mismos que luego aparecen en reacciones muy raras que nos sorprenden a nosotros o a los otros, porque en el tiempo en que surgieron no las recibimos, no las reconocimos, no las acogimos y por lo tanto no las pudimos transformar. Lo importante de un discernimiento comunitario o institucional, o de ustedes, de la red de colegios que forman en los consejos pues escolares o en los consejos de dirección, en fin, en los diferentes ámbitos en los que se produce este discernimiento, es la segunda escucha, o la tercera, si la primera es la escucha de la realidad concreta, la segunda es la escucha de eso que está sucediendo dentro de mí, la tercera escucha es de los demás, con el equipo, con la comunidad, con el grupo, con el consejo, con el claustro de profesores, con los padres, con los niños, con los alumnos, con todo lo que en aquel momento haya que estar atento, escucharnos los unos a los otros sin juzgarnos. No hay discernimiento si no hay escucha de los unos a los otros. Y todos tenemos experiencia de lo difícil que es escucharnos. Primero, porque empezamos por no escucharnos a nosotros mismos. Por lo tanto, ¿cómo vamos a escuchar a los demás si a nosotros mismos tampoco nos damos el tiempo para hacerlo? Y entonces, para los demás tampoco tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Y qué bello es, en cambio, cuando lo logramos hacer. Qué bello es cuando sin prisa y en verdad y honestamente cada cual comunica su primera reacción, su temor, su atracción, su rechazo, lo que fuere ante eso que en aquel momento, como grupo, como institución, como equipo, tenemos que resolver, ¿no? Porque a través de cada uno, y esto es lo más profundo
que todavía no nos lo creemos. A través de cada uno está Dios manifestándose a través nuestro. Cada uno tiene y cada una tiene una verdad única e irrepetible. Y cuando somos capaces de compartirla unos con otros, entonces lo que sucede es que el mosaico final, los colores finales son mucho más ricos que cuando solo son tomados por una persona o por unas personas, porque no nos hemos atrevido o porque no ha habido la ocasión para hacer esa escucha colectiva en la que se permite que haya un recorrido que trenza cada una de las voces que están en juego. Ahora bien, no puede haber escucha de unos hacia otros sin algo anterior a esa escucha. Aquello que San Ignacio llama la indiferencia. La indiferencia no significa la frialdad ante el gusto o el disgusto, porque me retiro y me convierto en especie de mirada neutra, insensible. ¿No? Indiferencia no es insensibilidad, al contrario. Indiferencia es disposición a acogerlo todo sin prejuicio y sin preferencias por mi parte, para posibilitar la libertad. Y esa indiferencia no es nada fácil de llegar a ella, porque todos tenemos nuestras preferencias. Y si no la reconocemos, entonces entramos en procesos de manipulación, en procesos de dominación, en procesos de violentación para que los otros se adecúen o se conformen a lo que yo quiero. Mientras yo quiero algo y ese yo querer es intocable, ¿qué discernimiento voy a hacer? Si ya está discernido en el fondo por mi preferencia y por mi gusto. Hacerse indiferente es hacerse libre, es hacerse disponible, es estar verdaderamente a la escucha sagrada de lo que están diciendo los demás, de lo que la situación está reclamando de nosotros, y entonces a lo largo del discernimiento, que no se hace en una única reunión, un discernimiento requiere un proceso, un recorrido de una semana, de un mes, de un tiempo, el tiempo que sea necesario, sin urgencias ni prisas, con diligencia, pero sin ningún tipo de precipitación, hasta que no se da algo que es el signo de que el discernimiento ha llegado a su fruto, a su madurez, que es la unanimidad. En un discernimiento no se llega a la resolución final por votaciones, aunque a lo mejor es el último recurso al que hay que acudir, si por lo que fuere hay resistencias intocables que están retrasando, están boicoteando, entonces hay que recurrir a la votación, pero es un recurso último. Un verdadero discernimiento lleva a la unanimidad. Todos se reconocen en esa decisión que se está tomando, porque, y aquí es donde entra la escucha sagrada, después de haber escuchado la situación que resolver, después de haber escuchado cada uno sus propios movimientos interiores de miedo o de atracción, después de habernos dado la palabra los unos a los otros y de habernos dejado interpelar por la palabra de los demás, de cómo ellos lo viven, cómo ellas lo entienden, en esa pluralidad de escucha, entonces se produce un silenciamiento donde se puede reconocer un hilo conductor que va trenzando las palabras de todas y de todos y que nos va llevando a nosotros y al grupo más allá de nosotros mismos. Ese elemento trascendente del discernimiento que nos va llevando como grupo en una decisión que aparentemente era práctica y que resulta que se convierte en una experiencia comunitaria y en una experiencia espiritual, porque nos está dando mayor conocimiento de nosotros mismos, de los demás y de la realidad a la cual queremos responder, se convierte en una decisión final que nos supera a todos y en la cual comulgamos todos, porque todos hemos hecho un peregrinaje más allá de nosotros mismos. Y en ese lugar nuevo, que no era el lugar inicial, es donde nos reencontramos todos y ahí es donde se produce esa unanimidad, porque ese lugar es un no lugar. Es un lugar que no pertenece a nadie y al mismo tiempo nos pertenece a todas y todas, porque en ese lugar nos reconocemos, en ese lugar crecemos y en ese lugar la realidad nos sorprende a nosotros mismos cuando con generosidad y con confianza respondemos a ella a través nuestro, a pesar de nosotros y más allá de nosotros. Entonces, el signo de que hemos llegado a un discernimiento adecuado
son tres los signos de que estamos haciendo este camino. En primer lugar, hay un gozo. O sea, reuniones que resultan a veces insoportables, porque en el fondo se convierte en una batalla de egos, ¿no? En una batalla de a ver quién consigue convencer al otro, donde ya sabemos de entrada lo que va a decir, porque nos conocemos de sobras. Entonces, ahí, ¿qué resolución va a haber? Sino una batalla de espadachines verbales, digamos, ¿no? No. Lo que se produce en un discernimiento es como un gozo, porque ese recorrido se ha convertido en sí mismo en una experiencia espiritual. Por un lado hay el gozo de una resolución inesperada. Por otro lado, tenemos una comunión mayor que se ha creado de los unos hacia los otros. Sentimos que somos humanos en camino. Sentimos que somos cristianos convocados por ese cuerpo de Cristo, que no es solo la Eucaristía cúltica y sacramental, que por supuesto también lo es, pero que todo es el cuerpo de Cristo que estamos comulgando cada vez que reverenciamos la realidad en todo su potencial sagrado y nos acercamos a ella. Y el último, o sea, es el gozo, la comunión entre nosotros, que se ha producido a través de esa experiencia, y la resolución final es más audaz de aquella a la que hubiéramos llegado si hubiera sido por consenso o por votación o porque alguien la fuera impuesto. No. En la capacidad de escucha que hemos tenido los unos con los otros, por el enriquecimiento que se ha dado precisamente porque nos hemos escuchado sin prejuicios y hemos dado el tiempo a que cada cual se expresara y compartiera su percepción de la situación, esa solución final resulta ser más complexiva, más rica, más sólida y más audaz que la que hubiéramos llegado con más prisa, con más, digamos, aparentemente eficacia, pero hubiera quedado mucho más corta porque faltaba toda esa densidad del camino recorrido, ¿no? Esto debería convertirse en un modo de proceder en todos nuestros encuentros. Tanto entre jesuitas cuando hacemos reuniones de comunidad, tanto entre los consejos escolares o de red o de lo que fuere en la que ustedes se encuentran cuando, como pues la escuela, en fin, todas las diferentes escuelas de fe y alegría y todo lo que, la complejidad en la que ustedes se encuentran en la universidad, en cualquier tipo de reunión entre creyentes al servicio del reino, ese debería ser nuestro modo de proceder. Desgraciadamente, yo tengo que decir que mi experiencia de ya 40 años, ahora estábamos comentando con el padre Miguel, que hace una semana celebramos 40 años de vida en la compañía. Yo creo que, si soy sincero, solo he asistido verdaderamente a un discernimiento comunitario auténtico en 40 años de vida en la compañía. Fue abrir una comunidad de inserción en Barcelona. Y yo en aquel momento más bien estaba en contra porque creía que habría que reforzar más las que teníamos y no tanto abrir una nueva, y quedé sorprendido de mí mismo y de la verdad de lo que se produjo en ese mes y medio, 2 meses que duró el discernimiento en cada reunión de comunidad, cómo al final se llegó gozosamente a una decisión unánime que consistió en efectivamente abrir esa nueva comunidad de inserción. Y el gozo que produjo en todo y en mí mismo, que inicialmente no estaba, digamos, de acuerdo con ello. Si lo hubiéramos hecho por votación, hubiera dicho que no, hubiéramos a lo mejor ganado la mayoría y, bueno, pues bien, pues hubiera aceptado porque la mayoría lo había tomado, como son las reglas de la democracia. Pero el discernimiento va mucho más allá. Se convierte en un proceso de experiencia espiritual colectiva y además histórica, porque incluye la transformación del mundo, ¿no? Y yo digo a veces, y lo creo, que muchas de nuestras reuniones, muchos de nuestros encuentros son metodológicamente ateos. Nuestras reuniones de comunidad incluso son metodológicamente ateas, y muchos de nuestros consejos escolares o de reuniones diversas, incluso nuestras congregaciones provinciales, a veces me da la sensación de que metodológicamente, aunque empecemos
cantando el Gloria a Dios o el Ave María o cualquier oración para empezar, luego decimos, bueno, y ahora vamos al orden del día. ¿Cómo el orden del día? El orden del día es seguir en ese estado de escucha. Oramos al principio, acabamos al final con una oración o con una Eucaristía y entre medio, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos escuchado? Pues todos siguiendo como borregos, un orden del día que ha estado preparado con anticipación en una situación que todavía desconoce lo que va a producirse en la realidad, y en el orden del día no está incluida las pautas que permiten una escucha de los que estamos presentes de manera que nos dejemos sorprender. Discernir implica la capacidad de dejarse descolocar, de dejarse desplazar, de dejarse alterizar por aquello que está sucediendo en la experiencia de la escucha que estamos teniendo. Y entonces, en lugar de tener un orden del día que lo controla todo y que rápidamente tiene que llegar a las conclusiones, porque si no parece que estamos bloqueando un proceso que en una maquinaria inacabable que pide otro orden del día y así vamos corriendo, cabalgando sin saber a dónde vamos, mientras tanto estamos exiliándonos nosotros mismos de la experiencia de Dios y de la experiencia comunitaria que podría darse en el grupo en el que estamos trabajando, en el corazón de la historia para transformar la misma historia, y entonces seguimos extendidos entre un Dios que está en los momentos de oración y unos momentos y técnicas prácticas de resolución de situaciones que están en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Y continuamos estando separados, ¿no? Requiere una conversión en nosotros mismos. Yo estoy en Manresa, ¿no?, en la Casa de Espiritualidad de San Ignacio. Seguimos teniendo reuniones de comunidad metodológicamente ateas, ¿no? Están preparadas antes de que empecemos, está previsto cómo vamos a terminar y entre medio lo que va a suceder, vamos a dejarnos transformar, interpelar por algo que no sabemos qué va a suceder y que solo sucederá en la medida en que estemos presentes para que pueda suceder, para que estemos realmente en esa escucha sagrada que nos permita ponernos en cuestión y a lo mejor el primer punto del orden del día convertirse en lo más fundamental y que trastorna todo lo que habíamos previsto, porque Dios nos está esperando en ese lugar y no el que nosotros de antemano suponíamos que tenía que ser. Y eso requiere mucho coraje, ¿eh? Discernir significa vivir a la intemperie, ¿eh? Significa estar continuamente abiertos, sueltos, disponibles, en esa indiferencia que es libertad, ¿eh? Y que significa entonces esa confianza que está hecha de esa escucha, que en la medida en que se va hablando, que va hablando, se va revelando, y en la medida que se va revelando, la vamos realizando, y en la medida que lo vamos realizando, se va revelando más, ¿eh? Pero eso se está produciendo aquí y ahora. Cada instante está llamado a ser experiencia de Dios. Y eso en el corazón de nuestras instituciones, en el corazón de nuestros ámbitos de decisión. Mientras veamos extendidamente, hay muchas zonas que son todavía controladas por nosotros y por lo tanto no impregnadas del Espíritu, que es justamente lo único que hoy nos puede salvar. Cuando